¿Cómo están, amigos de Punto de Quiebre y de Ahora Digital? Está con nosotros Fernando Romero, el expresidente del Colegio de Economistas de Tarija. Yo le doy la más cordial bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Bien, Dante, buenos días. La situación es medio complicada, pero sí, más bien, antes que nada, muy agradecido por la invitación. Gracias. Los fines de semana salimos en Tarija TV. En este momento estamos transmitiendo para Facebook y YouTube en nuestras redes sociales. Tarija TV es los sábados y domingos a partir de las 10:30, todas las entrevistas que realizamos durante la semana, y estamos, como siempre, desde el Club Social que nos prestan sus instalaciones. Bueno, Fernando, crítica es la situación que se agudiza cada día, ¿no? Bueno, ya tenemos un estado policía que pues, el último anuncio de anoche es que va a poner un GPS a los camiones que repartan alimentos. ¿Hasta dónde más podemos caer? Bueno, dicen algunos que el fin justifica los medios, y las autoridades nacionales como subnacionales están luchando contra la especulación en el agro. Es innegable que eso existe. Sin embargo, creo que también están vulnerando algunos derechos, porque he visto, también he investigado que eso debería ser mediante una denuncia judicial, orden de juez, y eso ya permitir los allanamientos y comisos, ¿no? Pero bueno, creo que tampoco va a resolver mucho esto. Es una medida paliativa que se ha implementado por parte del gobierno nacional el pasado viernes y que ahora está siendo apoyada por los gobiernos municipales a través de las intendencias de una manera más agresiva, lo llamemos así. Pero creo que la situación en la cual, inclusive como has mencionado, se va a poner GPS a los camiones que transporten, y ahí es el problema, no tanto en las cadenas de producción, sino en las cadenas de comercialización, donde se ha estimado que un 30% de lo que antes iba al mercado interno está yendo a las fronteras, principalmente a la Argentina y al Perú, porque bueno, la devaluación y la inflación de nuestra economía está haciendo que sea un buen negocio llevar sus productos por mercaderes, tanto mayoristas como minoristas, a ganar entre un 30-40% más. Y eso genera pues desabastecimiento de los productos, y se le suma el agio, es decir, el ocultamiento de mercaderías, principalmente productos de primera necesidad en los mercados y ferias. Eso genera pues mayor especulación, ganancia para unos y una pérdida de poder adquisitivo para la gran mayoría, que tienen que pagar prácticamente día a día precios más caros. Pareciese que las tiendas están googleando el precio del dólar y te suben de un día a otro $1 o $2 simplemente por especular. Pero eso es difícil de controlar, pero yo creo que habrá que esperar cuáles serán los resultados, pero yo reitero, son medidas muy a corto plazo. Medidas que no van a salvar a Bolivia, por lo menos en este año. No, es imposible, porque una crisis de más de una década no se va a resolver en 3 meses. Ni siquiera en plazos que ya han fijado algunos candidatos es muy difícil. Yo creo que la única esperanza en primera instancia, porque el contexto político está orientando o reorientando día a día el tema económico, generando mucha incertidumbre, pero también volatilidad en las decisiones de todos los agentes económicos, sean formales o informales. Pero yo creo que lo primero sería de que se garantice, pero eso no sé si se podrá, las elecciones del 7 de agosto, y si es que se realizan las mismas, mucha gente tiene esperanza de que se cambie el modelo económico y político, es decir, uno diferente al socialismo. Pero el que asuma va a tener una tarea, yo creo que titánica y antipopular, porque para mí que las finanzas públicas están más deterioradas de lo que uno cree o se imagina. Va a entrar a la casa y se va a encontrar, yo creo que un desastre económico muy grande. Ahí va a tener que revisar sus políticas económicas, sus planes de gobierno. Y no te olvides que este gobierno que entre tiene que ser un gobierno de consenso, de diálogo y de transición. Va a estabilizar la economía y va a dejar, espero yo, una base para posteriormente, en 2030, entra un gobierno que permita un crecimiento económico sostenible. Va a ser muy complicado y difícil, pero yo creo que el gobierno que entre, y si no tiene mayoría en la Asamblea, va a tener serios problemas para gobernar. Hay un candidato, Samuel Doria Medina, que habla de que en 100 días se resuelve. ¿Eso es demagogia o hay alguna posibilidad? Bueno, ¿qué candidato no hace demagogia y vende su charque, ¿no? En términos populares. Sí, es factible de cierta manera, ¿no? No digo que sea imposible. Manfred habla de subvencionar a 5 bolivianos, mejor dicho, quitar la subvención y vender carburantes por 5 años a 5 pesos, tanto diésel y gasolina.
Toto Quiroga apunta más a un mayor endeudamiento externo a través del FMI, fondo, ¿no? Sí, con el Fondo Monetario Internacional, para dar como un capital de arranque y estabilizar la economía. No digo que sean locuras, pero yo creo que no van a ser muy factibles si es que no tienen, en ese caso, una mayoría en la Asamblea y no tienen coordinación, consenso y diálogo con diferentes actores sociales, políticos y económicos del país. Va a ser muy difícil. No es que alguien entre al Palacio de Gobierno, como han indicado, ¿no?, haga un decreto y al otro día se solucione todo. No, así no funciona. Y creo que hay debilidades en cuanto a la poca experiencia de algunos candidatos en el tema de la cosa pública, ¿no?, en lo legislativo y en lo ejecutivo. Sin embargo, no podría decir que son infundadas o que no son realizables, pero yo creo que va a ser bastante complejo que sean ejecutadas. ¿Y Jaime Dum? ¿Lo escuchaste? Jaime Dum es un amigo. Y es una persona que creo que es muy capaz técnicamente, con experiencia en la parte de economía y finanzas, pero no sé si será su momento, ¿no? Yo lo deseo lo mejor, ¿no? Pero tú sabes que para ser candidato tienes que tener partido que le ha costado conseguir, estructura política, ¿no? A ver, no se gana solamente por las redes sociales o porque la gente diga yo voy a votar, ¿no? Tienes que tener una estructura de votación, de control y seguimiento, ¿no?, para que no ocurra un fraude. Y eso es muy complicado y no se genera o se estructura todo eso en meses, ¿no? Él creo que se ha lanzado un poco tarde a la arena política y pienso de que él es un buen candidato en lo técnico, pero no sé si es que será su momento para ser presidente por el tema político, ¿no? Aquí hasta la gente se fía en los nombres, en las caras, por quién vas o no vas. Entonces yo pienso de que tiene un gran futuro, le deseo lo mejor. Ojalá que tenga una buena oportunidad, pero bueno, el tiempo dirá a ver si es que gana o no gana las elecciones, pero yo creo que lo tiene complicado, pero no imposible. En ese país todo es posible, eso sí saben. Bueno, esas son algunas propuestas de la oposición al MAS, pues bueno, al MAS, que tiene 3 fracciones, ¿no? O 4 tal vez, Eva Copa, Andrónico, Evo Morales y el mismo Arce. Yo he escuchado a estos 2 últimos, Arce y Evo Morales, porque de Andrónico y de Eva Copa no he escuchado ninguna propuesta sobre el tema de la crisis económica. Evo Morales también habla de endeudarse. Yo no sé si será candidato, obviamente no, y tampoco apoyo esa candidatura. Pero él habla también de prestarse, pero en todo caso no del FMI, sino de países amigos, Rusia, India, China, ¿no?, de los BRICS. Bueno, y Bolivia está ya en los BRICS, ¿no? O por lo menos está, creo que se tiene que aprobar el ingreso, pero ya está participando. ¿Cómo ves esta posibilidad? Más allá de que, no sé, Evo no sea candidato, pero otro te plantee esta propuesta. Bueno, el común denominador de todos los candidatos de izquierda o derecha es buscar de una u otra manera mayor endeudamiento, sea público o privado, para estabilizar la economía. Pero yo reitero, no va a ser fácil. Y pienso yo que la tarea fundamental es resolver los problemas de adentro hacia afuera, a través de un reajuste de shock en el tema fiscal. ¿Por qué? Porque a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo, creo que Bolivia va a mejorar sus ingresos, siendo una economía con un sector primario exportador muy importante, en el sentido de que genera ingresos y que es así el sustento por décadas. Y cambiar ese modelo, aunque entre un gobierno de derecha, no va a ser fácil. Es muy complicado. Es parte de un ciclo que puede tardar hasta 10 años. Entonces, algunos dicen, sí, nos vamos a prestar, pero ¿bajo qué condiciones? El Fondo Monetario Internacional, lo primero que te va a pedir, al igual que la Argentina, es estabilizar tu economía y mejorar tus indicadores macroeconómicos. Y luego, paulatinamente, te va a hacer los desembolsos correspondientes. Que nos presten 10.000 millones de dólares, como algunos argumentan, va a ser difícil. Eso es más del 20% de nuestro Producto Interno Bruto. Y actualmente se estima que el 90% de nuestro PIB está ya endeudado, entre deuda interna y deuda externa. Entonces es muy complicado que te presten cantidades tan grandes y menos en un solo desembolso. ¿10.000? Sí, algunos hablan de 10.000 millones, ¿no?, para estabilizar la economía. Cosa que no es tan grande frente, no sé, a otros préstamos, pero nuestra economía es pequeña. Sí, nuestra economía es pequeña. De hecho, Argentina está planteando unas reformas fiscales que quiere captar 20.000 millones de dólares del público, ¿no? Quitando impuestos, dando incentivos. El blanqueo de dólares, ¿no? Sí, de cierta manera, ¿no? Bueno, no van a preguntar mucho de dónde vienen, lo importante es que se inyecten en el sistema financiero. Pero,
de Morales nos sorprende, ¿no? Quiere destruir lo que él ha construido, ¿no? En sus propuestas, ¿no? Reducir el gasto público, las empresas estatales, que ha estado todo mal lo que está haciendo el gobierno actual, sino de que Arce Catacora ha sido su ministro por varios años y además que ha ayudado a construir ese modelo. Pero bueno, en política hay mucha demagogia, mucha venta de humo, ¿no? En términos sencillos, y no creo que sean totalmente factibles, porque yo reitero, el tema político es clave para la gobernanza y gobernabilidad del país, y en ese momento nadie lo va a tener cuando entre el 11 de noviembre, si no me falla la memoria, o el 8, nadie lo va a tener y va a ser muy complicado, pero creo que los extremos son malos y que en ese caso creo que se debería hablar con sensatez, ¿no? Decir a la población que sí se puede salir de la crisis, que se tratará al menos 2 o 3 años, que no es la única solución endeudarse más, y además pienso que eso es un producto de una década perdida, porque hemos llegado ya a 11 años consecutivos de déficit fiscal, y reajustar todo eso va a ser complicado. Para que, bueno, los periodistas muchas veces hablamos y también conocemos, pero la gente no entiende algunos conceptos, los jóvenes sobre todo. ¿Qué significa hacer un ajuste al gasto fiscal? ¿Qué es lo que está fallando y qué es lo que tiene que eliminarse? Bueno, en palabras sencillas, en estos últimos 11 años hemos gastado más de lo que hemos generado de ingresos, ¿no? Y eso ha generado un desequilibrio fiscal. Es decir, mayor gasto, menos ingreso. Lo lógico sería de que en tu familia, una empresa, si tus ingresos bajan, deberías bajar de la misma proporción tus gastos, ¿no? Para no tener un déficit. Pero no se lo hizo por tema de ideología, política, demagogia, y continuar con un modelo el cual se sustentaba en un mayor gasto estatal. Pero eso era sostenible cuando tenías ingresos importantes. Se ha generado casi 60.000 millones de dólares por la exportación de gas natural en la época de la nacionalización hasta el 2024. Pero eso ya es historia. La producción y los ingresos han caído un 50%. Pero a medida que iban quedando los ingresos o gastos siguen subiendo. Entonces, hacer el reajuste significa bajar el gasto público. Tendrás que tocar el tipo de cambio, porque es fijo, te genera mucha presión fiscal y cambiaria. Es difícil sostener un tipo de cambio cuando tu flujo... Irreal, además, ¿no? Sí, es irreal. Es que nosotros vivimos una matrix. Los jóvenes tienen que entender que vivimos una matrix económica, una burbuja, una realidad que no es cierta. Los precios de los bienes y servicios, del dólar, de los carburantes y de todo en general está deprimido. No es el precio real. Porque si compraríamos y pagaríamos un carburante no subvencionado, que estaría más o menos, siendo muy optimista y realista, entre 8 a 10 bolivianos, ese es el precio real del carburante y generaría un efecto de precio real en la economía. En ese momento estamos despertando o se está sincerando la economía de golpe. Yo he hablado con gente de los años 80, gente ya anciana, otros ya con muchos años, y se ríen de esta crisis porque ellos dicen, nosotros hemos vivido una crisis mucho más complicada, difícil, pero esa generación no está acostumbrada a eso, ¿no? Ha estado acostumbrado a tener, entre comillas, un crecimiento económico, estabilidad, todo era barato, pero ahora no, es muy complicado. Pero el reajuste fiscal también debe apuntar a las empresas estatales, ¿no? Yo hice un ranking donde el gobierno me ha refutado, a pesar de que hice con información oficial, el 50% de sus empresas son deficitarias y un 30% tienen utilidades o ganancias muy mínimas en comparación de lo que se gasta o se invierte anualmente. Entonces, hay que hacer un reajuste ahí, es importante, las empresas que sean rentables. Privatizarlas. Hay que evaluarlas primero. No se puede decir abiertamente si no conoces, no ve la realidad. Y eso es lo que tienen que entender los candidatos. Todos prometen reducir el gasto público, despedir N cantidad de personas, hacer a las empresas estatales. No, tienen que saber en realidad, y creo que se dieron de la tarea, está en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, analizar todos los estados financieros. Están de todas las empresas estatales, desde el 2013. O sea, nunca te ponen en un ejemplo específico, ¿no? O sea, no sé, la fábrica de botellas, ¿no? No te hablan porque no conocen el movimiento económico, y eso hace que hablen en conceptos generales que a veces la gente no entiende. Sí, claro, la gente piensa que se tiene que cerrar todo, privatizar. No es la idea, porque al final es inversión y es recurso de todos los bolivianos. No podemos darnos el lujo, ¿no? Después de haber invertido varios millones de dólares, cerrar y dejar ahí como otro elefante blanco.
hay que buscar mercados, hay que ver qué se puede hacer. Hay varias empresas estatales que han nacido ya muertas porque no tienen ni siquiera la materia prima cerca. Entonces, por ejemplo, el ingenio de Buenaventura. Entonces, Buenaventura. Sí, exactamente. Ya sé, hay otras. Había una cementera, no me acuerdo el nombre, que la han construido, pero ni siquiera tenía la factibilidad de que le lleven un gasoducto, o sea, un insumo clave para la producción de cemento. Habrá que ver, no puedo decir de manera general que se cierren todas. Hay algunas empresas que son rentables, hacer que esas sean más rentables, las otras buscar algún mecanismo. Seguramente tendrán que entrar el sector privado a invertir, a hacer una alianza, y las que se tendrán que cerrar, ¿no? No hay de otra, ¿no? Pero hay que ver alternativas. No creo que sea el camino abiertamente cerrar todas, y creo que sería importante que exista la participación, ¿no? Hay un candidato, para no hacer propaganda a alguien, que plantea, ¿no?, que se vendan las acciones, y esas acciones de las empresas estatales sean parte de los bolivianos. Eso sería atractivo, ¿no? Pero hay que analizar todavía, y creo que es un camino largo todavía para ver en el momento cuando asuman, ya tomarán la decisión pertinente. Ahora, bueno, yo escucho a Luis Arce, que sigue defendiendo el tema de los créditos, y escucho declaraciones como la de un ministro, no recuerdo el nombre del ministro, pero sí, bueno, lo tengo en foto, ¿no? Que ayer dijo que el modelo económico funciona, que es el mejor, y que el pueblo no va a dejar de que caiga este modelo económico. Y es un ministro del área económica, ¿no? Obviamente en una demagogia más a la que nos tiene acostumbrados. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Bueno, pura demagogia, ¿no? Y además se toman la atribución de hablar por el pueblo, o sea, por todos. El modelo, no sé si decir se ha fracasado, ¿no? Se valora cuando el mismo sea sustituido por otro, pero ya se ha desinflado, se ha pinchado, ¿no? O sea, ya no es el de antes, porque necesitaba cuantiosos recursos para generar crecimiento económico. Se basaba en el gasto, ¿no? Gastaba y crecía. Por eso su PIB nominal ha crecido mucho. Pero el crecimiento real, si te fijas, desde 2021, que ha comenzado un 6% después de la pandemia, la gestión pasada se estima que no hemos crecido ni el 2%. Entonces hemos caído 4 puntos en muy poco tiempo. Entonces yo creo que es demagogia, ¿no? En el sentido de que indiquen que la población va a defender el modelo, o que el modelo no es el problema, sino el problema son los especuladores, los privados, el sol, la luna, las estrellas, pero no es en sí el modelo y quienes han administrado. Arce Catacora ha sido ministro muchos años de Evo Morales, luego presidente, y ahora tiene la idea todavía de ser senador, ¿no? Mantenerse todavía en lo que es el poder. Pero creo que no ha habido mucha autocrítica, no están pensando si es que llegase de nuevo a asumir la izquierda o el socialismo en cambiar el modelo. Lo reajustarán, pero no lo van a cambiar. Entonces eso nos puede llevar a una situación más próxima a Cuba, Venezuela o la Argentina de hace unos años atrás. Es un tema muy difícil, ¿no? Y yo creo que más allá de hablar de economía y que la gente entienda, creo que las personas tienen que ser muy claras y sensatas en el día de las elecciones, tienen el poder de cambiar ese país, ¿no?, con su voto. No tienen que equivocarse. Yo esperaría que voten de manera racional y no pasional, pero todavía en un tiempo incierto donde sabemos que no se conoce a ciencia cierta si se van a realizar. Pero mientras tanto, los de la derecha o de la oposición, como lo llaman, van a tratar de destruir lo que este modelo ha cosechado o ha fundado, y el oficialismo del gobierno va a indicar de que es culpa de todos y que la situación pues es simplemente algo coyuntural, como el tema, no sé, inclusive han indicado que el petróleo ha subido, sino que no ha tenido una subida accionaria, pero no aceptan los errores, ¿no? Pero bueno, es demagogia política y algo que tal vez ya nos deberíamos acostumbrar. Uh-huh. El INE estima la inflación por encima de 2 dígitos, ¿no? Pero no supera el 20%. Pero cuando uno va a la calle ve que los precios se han duplicado, ¿no? Al 100%, 150%, 200%. ¿Qué pasa con esa institución? Y bueno, el gobierno está ocultando la realidad. A ver, ya tuve varios cruces con el INE, porque yo indico abiertamente, no cuestiono su trabajo, pero sí cuestiono que los datos del INE no reflejan la realidad del mercado. Hay una inflación estadística oficial que te dice que hasta abril hemos llegado cerca al 6% acumulado, y que todo el año
estima el gobierno que vamos a llegar al 7,5%. Ya hemos llegado al 80% en 4 meses. Entonces, esa meta ya está dada de baja. Yo pienso que si las cosas no mejoran, por ejemplo, si no hay elecciones, o por ejemplo, si ganaría alguien de la izquierda o del socialismo, podríamos llegar a una inflación entre un 25 a 30%, inclusive con datos oficiales. Particularmente pienso porque me gusta hacer estudios de mercado, sondeos de opinión, ir por los mercados, ferias, o sea, porque esa es la verdadera varilla o termómetro de la economía, ¿no? En las calles. Los productos han subido la mayoría entre 100 a 200%. Y la inflación estadística debe ser la tercera parte de la inflación real o de mercado, lo que palpa la gente. Nadie va a comprar con el boletín de línea del mercado. O sea, es aquí oferta, demanda, hay especulación, hay agio, eso es cierto, lo que suma a lo que debería costar 7 lo ponen a 10. Pero la inflación es bastante grande, para mí ya es galopante. Y creo que hemos vivido este tiempo una inflación reprimida, es una inflación que no ha sido real, y ahora como que se ha sincerado el año pasado y más sobre todo por la falta de carburantes y un dólar caro, ha hecho de que los precios se disparen. Yo creo que las medidas que están tomando gobiernos nacionales y subnacionales son paliativos, van a tratar de frenar a través de acciones tal vez hasta de cierta manera agresivas, ¿no? No pueden entrar, agarrar tus cosas y meter un camión y listo, ¿no? Luego preguntar si es o no contrabando o es o no agio. O sea, no hay una normativa, si bien el artículo 266 del Código Penal especifica que es agio, especulación, pero no te dice cuánto es agio, o sea, 2, 3, 5, 6, 8 cajas de qué, o sea, es a criterio. Entonces hay que tener cuidado, porque mientras exista un control excesivo, te aseguro que eso va a generar que el mercado negro crezca más y genere más especulación y más suba de precio. Las personas las pocas personas, no sé, que tienen algo de recursos, que puedan, no hablo de los grandes empresarios, no de eso, sino de la clase media, clase que está por ahí, como nosotros, con algunos bolivianos, ni siquiera dólares, ¿qué puede hacer para cubrirse? Bueno, justamente estaba viendo esta mañana una noticia que ya complementa lo que salió la anterior semana. En la frontera con Argentina están aceptando poco y nada a los bolivianos. Es pesos argentinos o dólares. Uh-huh. Y lo mismo está pasando ahora en Perú. Ya no están queriendo aceptar a los bolivianos para las transacciones. Pues soles peruanos o dólares. Entonces, ese es el reflejo de que nuestra moneda está muy devaluada por términos inflacionarios, en un 70%, en más del 150% respecto al dólar paralelo. Y respecto a las monedas vecinas, está valiendo cada vez menos. Entonces, ¿qué es la señal? ¿Debes ahorrar en bolivianos? La respuesta sería no. No si piensas, ahorrar y sacar de tu colchón de aquí a un año, porque va a valer a la mitad tu dinero. Sí ahorrar si vas a reinvertir en capital de operación, inversión. No quiero dar una receta porque nuestra economía es altamente informal. El consejo no es el mismo para alguien que tiene un trabajo seguro o es dependiente, para alguien que, vende jugos todos los días en las ferias o mercados. Pero el consejo es de que primeramente tienen que administrar de la mejor manera su dinero y hacer un presupuesto semanal, ni siquiera ya mensual, semanal, para ver cómo va a manejar sus recursos. Los gastos son difíciles de administrar porque cada vez crecen, los ingresos no van a aumentar. La gran pregunta es quiénes van a poder ahorrar en esta coyuntura. Muy pocos. Los que puedan ahorrar, yo creo que es importantísimo reinvertir en su negocio, comprar materias primas, insumos, hoy, no mañana. Hoy te sale 10, mañana te va a salir 12. Entonces, y eso también se ha visto porque en los bancos han caído los depósitos. La gente ya no quiere depositar, menos en DPFs, porque el dinero se está devaluando y en el transcurso del tiempo va a perder su valor de manera más acelerada. Y yo creo que la gente que pueda comprar algunas divisas, euros o monedas, me parece muy interesante comprar el sol peruano, sale más barato que comprar el dólar. Y los que puedan pues comprar dólares, ha bajado, está cerca ya a los 15 bolivianos. Se ha estabilizado de cierta manera, ¿no? Después del anuncio de que YPFB ya no va a participar en el mercado digital. Pero yo no aconsejaría que alguien venga y invierta 50.000 bolivianos o 100.000 bolivianos o todos sus ahorros, ¿no? Porque hay que conocer muy bien el mercado, no dejarse estafar, claro. Es compra-venta. Y los que pueden también he visto que están comprando oro, ¿no? Es un metal precioso que ha superado los $3.500 la onza Troy, entonces son activos muy importantes. Pero yo creo que las personas tienen que ser
ahora más inteligentes, salomónicas y mesuradas en sus gastos y sobre todo en sus inversiones. No está mal emprender, pero tienes que ver qué emprender, ¿no? En ese momento. ¿Y qué emprender, por ejemplo? Sí, sí. O sea, ¿qué se podría emprender en una época así? Mira, siempre he visto que inclusive en época de la pandemia la gente ha sido muy innovadora con el tema de los barbijos, alcohol en gel. Ahora hay que buscar la oportunidad. El tema de alimentos es buen negocio a pesar de todo. El tema de poner ropa de mujer y los cosméticos y esas cosas que son los accesorios se venden. Yo veo las redes sociales y están... ¿Cómo venden, no? Venden bien, o sea, no hay crisis para las mujeres, eso me he dado cuenta. Difícilmente una mujer puede dejar de comer, te aseguro, pero dejar de comprar maquillaje o accesorios o ropa. No he visto ese comportamiento, ¿no? Y no digo que no existan mujeres que sean ahorrativas o vayan priorizando el tema de alimentación, que es para todos, ¿no? Pero veo un mercado interesante y creo que todavía las personas que vean una oportunidad tengan que emprender, no está mal, siempre y cuando hagan, digamos, al menos un estudio básico para ver si va o no va la inversión, uno de mercado, ¿no? No sé si sería pertinente en ese momento poner una fábrica de paletas, ¿no? O de dulces. Claro. Pero ver alternativas, ¿no? No me quiero cerrar a nada. Dicen que en momento de crisis es momento de oportunidades, pero creo que lo mejor es que tienen que administrar sus finanzas familiares y garantizar lo que es más importante, ¿no? Salud, educación y obviamente alimentación. Claro, si te sobra, compra dólares, más o menos. Ya, sí, si te sobra. O sea, si te sobra, si debes, no sé, 1.000 o 2.000 bolivianos, trata de comprar dólares. Sí, lo importante es que no lo tengas ahí durmiendo un mes o 2 meses tu dinero en bolivianos. No aconsejo eso. Ni en el banco, ni en el colchón. Tienes que hacerlo trabajar, girar, hacer que circule, porque eso también genera economía para otras empresas, para otras familias, ¿no? Tu gasto tuyo es el ingreso de otra persona. Entonces, y lo que pasa ahora es de que con esta inflación la gente está gastando menos, está reajustando y reestructurando su consumo. Por ejemplo, había familias que antes hacían un asado cada fin de semana. Ahora, una vez al mes y con suerte, ¿no? Ahí habrán hecho por el Día de la Madre, ahorrando y entre todos acotando, ¿no? Pero la gente igual está dejando cada vez menos, eso estoy viendo un poco, de ir al cine, de ir a las fiestas. Bueno, los jóvenes van a ir como sea a las fiestas, ¿no? Pero la gente ya de 30 para arriba está priorizando mejor hacer una fiesta en casa o que le invitan a gastar un local, porque todo es caro. Restaurantes, Vas a notar que sí, puedes ir a indagar en el interior, en el eje central, las ventas de centros comerciales, de restaurantes han bajado, están 30%, en Santa Cruz un 70% indican algunos. Entonces es una situación difícil, ¿no? A medida que la inflación sigue subiendo, va a bajar el gasto y la economía se va a tender a estancar. Fernando, gracias por estos minutos. Esta creo que es la segunda vez que hablamos, ¿no? Bueno, la anterior vez lo hicimos ahí en la plaza, en plena calle, sí, al vivo. 10 o 15 minutos, sí, ¿no? sí. Esperemos o esperamos poder contar contigo. La crisis está muy complicada. Bueno, y las soluciones, por lo menos de los que dicen que nos van a gobernar, no cuajan, ¿no? La realidad es otra, la gente está muy mal. Yo conozco gente que ha dejado de comer, no sé, carne, ya no comen todos los días, comen 3 o 4 veces al día, 70 bolivianos es el kilo de la carne. Además de eso, hay otros productos también, ¿no? que han subido. Y esperemos que haya soluciones. Gracias, Fernando. Sí, el café también se ha vuelto un lujo. El café es carísimo. Sí. Pero bueno, hay que ver alternativas, ¿no? Aprender de la generación pasada que ha vivido momentos difíciles, hay que adecuarse a una nueva realidad con precios más altos. Y yo creo que la gente también tiene que acostumbrarse que el gobierno que entre, nos vamos a ver con una situación difícil. Tenemos que avisorar una realidad diferente con precios más caros. Yo creo que en algún momento vamos a tener que pagar un carburante de 7 o 8 bolivianos. Yo prefiero pagar un carburante de 8 o 7 bolivianos que sea de calidad y no tenga que hacer filas como ahora, que se harían los privados. Y además, yo creo que ya, no sé si imposible, pero lo veo muy difícil que el dólar vuelva a los 7 bolivianos. Complicado, en todo caso, habrá que acostumbrarse a una realidad. Pero mientras tanto, vivamos el presente y esperemos que primero se realicen las elecciones y en función de eso vamos a tener todavía mucha tela para cortar en el tema económico. Gracias, Fernando. Gracias nuevamente.
estuvo con nosotros Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Cerramos punto de quiebre.